Hay objetos que valen millones. Y luego está este reloj. Un Rolex tan raro, tan legendario, que coleccionistas multimillonarios llevan décadas obsesionados con encontrarlo. Pero hay un problema. Desapareció, sin subastas, sin pistas, sin fotografías recientes, sin pruebas reales de dónde está. Y lo más extraño es que cuanto más intenta seguir su rastro, más oscura se vuelve la historia. Porque este no era un Rolex cualquiera. Era el reloj que perteneció al hombre más famoso de Hollywood. Un reloj que terminó convirtiéndose en el más caro del planeta. Y después simplemente desapareció. Para entender por qué este Rolex vale más que mansiones, Ferraris e incluso obras de arte, hay que retroceder varias décadas, o hasta una época donde Hollywood parecía un mundo aparte. Luces, fama, dinero, elegancia, y en el centro de todo eso, un hombre, Paul Newman, actor, piloto de carreras, ícono absoluto de los años 60 y 70. Pero curiosamente, la leyenda no empezó por el hombre, empezó por un pequeño detalle que casi nadie notó al principio: su reloj, un Rolex Daytona. Aunque en ese momento nadie imaginaba que ese reloj terminaría convirtiéndose en el santo grial de la relojería mundial. Y lo que ocurrió después cambió para siempre el mercado de los relojes de lujo. Hoy un Rolex Daytona puede costar fortunas, pero en los años 60 era prácticamente un fracaso. Sí, el reloj más deseado del mundo en realidad fue un producto que casi nadie quería comprar. Rolex lo había diseñado para pilotos de carreras. Tenía cronógrafos, escala taquimétrica, diseño deportivo. Pero había un problema. Era demasiado diferente. La gente veía Rolex como una marca elegante y clásica. Y el Daytona parecía raro. Las ventas eran malas. Algunas joyerías incluso los dejaban acumulando polvo durante años. Nadie podía imaginar que décadas después esos mismos relojes valdrían millones. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Hollywood tocó el reloj. Y todo cambió. En los años 70, Paul Newman ya era una superestrella mundial. Pero había otra obsesión en su vida aparte del cine: las carreras. Le fascinaba conducir a velocidades absurdas. Y fue precisamente su esposa, Joan Woodward, quien le regaló el reloj que terminaría cambiando la historia de Rolex para siempre. Un Rolex Daytona, grabado con una frase simple: Drive carefully, me. Conduce con cuidado. Quiéreme. Es una frase pequeña, pero ahí es donde la historia deja de sentirse como lujo y empieza a sentirse humana. Porque de repente ese reloj ya no era solo acero y engranajes. Era amor, era peligro, era tiempo. Y Paul Newman empezó a usarlo constantemente. En entrevistas, en carreras, en fotografías, en eventos públicos. El reloj aparecía en todas partes. Y lentamente algo extraño comenzó a pasar. La gente empezó a obsesionarse con ese modelo exacto. No con cualquier Daytona, con ese Daytona. El diseño específico de la esfera, los colores, los detalles. Los coleccionistas comenzaron a llamarlo el Paul Newman Daytona. Y sin darse cuenta, Paul Newman había convertido accidentalmente un reloj olvidado en el Rolex más deseado del planeta. Pero la parte más increíble de esta historia todavía no había ocurrido. Porque el reloj iba a desaparecer. Durante años el reloj estuvo pegado a la muñeca de Paul Newman. Era parte de él. Y luego, un día dejó de aparecer. Sin anuncios, sin explicaciones, sin titulares, simplemente desapareció. Los coleccionistas comenzaron a preguntarse: ¿dónde está el reloj? Nadie lo sabía. Y mientras el misterio crecía, el valor del Daytona explotaba. Miles, luego cientos de miles, luego millones. Cuanto más tiempo pasaba desaparecido, más legendario se volvía. Porque la mente humana funciona de una forma extraña. Lo que no puedes tener se vuelve obsesión.
Pero lo verdaderamente increíble es que durante décadas existieron rumores absurdos sobre el reloj. Algunos creían que estaba guardado en una caja fuerte secreta. Otros pensaban que un multimillonario lo había comprado en silencio. Incluso hubo personas convencidas de que Rolex conocía su ubicación y nunca dijo nada. Y mientras el mito crecía, el reloj seguía sin aparecer, hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. En 2017, el mundo de los coleccionistas explotó. El reloj había aparecido. Después de décadas desaparecido, finalmente salió a subasta. Y en cuestión de horas, ocurrió algo histórico. El Rolex de Paul Newman se convirtió en el reloj más caro jamás vendido. 17,8 millones de dólares por un reloj. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante, porque técnicamente, el reloj no era especial por sus materiales. No tenía diamantes gigantes, no estaba hecho de un metal imposible, no era tecnología futurista. Su verdadero valor era invisible. Historia, emoción, mito. La gente no estaba comprando acero. Estaban comprando una leyenda, y eso revela algo muy profundo sobre cómo funciona el ser humano. Los objetos más valiosos del mundo rara vez valen millones por lo que son, valen millones por la historia que la gente siente cuando los mira. Y aún así, la historia del reloj no terminó ahí, porque después de aquella subasta, volvió a desaparecer. Eso es lo más extraño de toda esta historia. El reloj más famoso del planeta desapareció otra vez. Nadie sabe exactamente dónde está hoy. El comprador permaneció anónimo y desde entonces casi no ha vuelto a verse públicamente. Imagínalo por un segundo. Un objeto pequeño que cabe en una mano, oculto en algún lugar del mundo. Tal vez en una bóveda privada, tal vez en una colección secreta, tal vez detrás de una puerta blindada que nadie abrirá durante décadas. Y mientras millones de personas sueñan con verlo, el reloj permanece oculto. Es casi poético, porque toda la historia de este Rolex gira alrededor de lo mismo: el tiempo. El tiempo convirtió un fracaso en un ícono. El tiempo convirtió un reloj en una obsesión mundial. Y el tiempo convirtió una simple pieza de acero en uno de los objetos más legendarios jamás creados. Quizá eso es lo que hace tan poderosa esta historia. No estamos hablando realmente de un reloj. Estamos hablando de cómo los humanos damos valor a las cosas. Un objeto cualquiera puede terminar convirtiéndose en inmortal. Y tal vez por eso el Rolex de Paul Newman sigue fascinando tanto. Porque no representa lujo, representa algo mucho más extraño. Y mientras el reloj siga desaparecido, la obsesión nunca terminará.